Agradecer esta gentil invitación que me han hecho para exponer un tema muy peculiar. Es un tema, primero, no lo voy a hacer desde el punto de vista exegético, porque nos llevaría muchas horas. Hablar y estudiar el Apocalipsis nos lleva prácticamente un tiempo muy largo. Yo tuve la oportunidad de, en mi especialización bíblica, estudiar el Apocalipsis, y si solamente se dedicara uno a ese libro, se llevaría fácilmente, solo para introducirse, 2 años más o menos. Pero pude hacer con uno de los mayores especialistas del tema en la iglesia, el padre Hugo Vanni, la posibilidad pues de profundizar en alguno de los puntos del Apocalipsis y una visión general. E incluso los 2 trabajos que nos exige el Pontificio Instituto Bíblico para presentar la licencia o maestría, pues los realicé precisamente sobre el Apocalipsis. Uno de ellos es el nombre, el ónoma, lo que significa la palabra nombre, empleado en la Biblia, pero de manera especial en el Apocalipsis y sobre todo aplicado a Jesucristo. Y luego hacer una exégesis detallada de uno de los capítulos más emblemáticos y enigmáticos a la vez del libro del Apocalipsis, que es el que hace referencia a la gran prostituta de Babilonia, que su lectura nos puede crear muchas confusiones, pero a la vez nos puede llevar a muchas conclusiones. Entonces, más que una charla o una conferencia desde el punto de vista, dijéramos, de la exégesis científica, quiero es más bien dar algunas líneas, algunas pistas que nos permitan introducirnos en la lectura del Apocalipsis. Y quiero narrarles una brevísima anécdota. Un familiar mío, porque estamos preparando un curso sobre San Juan, que después saldrá por la radio, yo le decía que íbamos a San Juan, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, forma parte del cuerpo joánico, y me dice, será la única manera de que lea el libro del Apocalipsis, porque es un libro muy feo y muy difícil. Y sin embargo no es un libro ni feo ni difícil, pero hay que saberlo leer, como también pues me imagino a todos ustedes en el campo de la medicina. También sé que hay historiadores en el campo de la historia. Hay que aplicar los principios fundamentales, y el conocer esos principios fundamentales, pues uno se desplaya. Y la motivación, cuando el doctor Anselmi me pidió que diera alguna conferencia, habíamos hablado de hacer alguna referencia, algún mensaje sobre el COVID. Yo me puse a pensar, y es que el Apocalipsis tiene mucho que ver con el COVID, pero no lo voy a tratar desde ese punto de vista, sino como leyendo el Apocalipsis, leyendo este libro tan importante, podemos dar una respuesta a muchas de las interrogantes que hay en el mundo de hoy. Primero que nada, quiero presentar brevemente el interés que desde siempre la gente ha tenido por lo esotérico, por lo tenebroso, por lo oscuro. Eso no es un problema solo de hoy. Siempre, cuando uno lee la historia de la humanidad, hay no solamente acciones o en las manifestaciones de culto se puede ver esto, sino incluso en la misma literatura siempre hay una referencia a algo que está oculto, es decir, a algo misterioso, esotérico, algo que como que causa miedo. Y nos vamos a encontrar en la historia de la humanidad y también en la historia de la Biblia lo que el Papa Juan XXIII llamaba los profetas del desastre.
para utilizar una nomenclatura bíblica, son los falsos profetas o los falsos maestros de los cuales habla San Pablo en sus cartas. Y estos falsos maestros, estos falsos profetas o profetas del desastre, trastocan muchas veces dejándose guiar por el problema del mal o por la ignorancia, trastocan muchas veces los símbolos que puedan aparecer en la literatura extrabíblica y en la literatura bíblica. También hoy nosotros nos encontramos con una serie de expresiones que se suelen llamar malamente apocalípticas, porque como veremos, lo apocalíptico tiene que ver con todo menos con el desastre, menos con lo tenebroso, menos con lo que es destrucción. Y todo porque aparece aquella referencia al Armagedón, que es una imagen, como lo vamos a mencionar dentro de un momento, simbólica para hablar un poco del triunfo. Siempre se habla de la destrucción, pero no del triunfo del Cordero Pascual. Y entonces todo aquello que suene a destrucción, guerras atómicas, de las cuales lamentablemente se está comenzando a hablar nuevamente, se identifica con lo armagedónico, como lo destructivo. Y esto se ve mucho en las películas, en los mensajes, en la literatura moderna. A mí me llama mucho la atención cuando uno habla con muchos jóvenes, incluso jóvenes sacerdotes, que ellos le hablan a uno de estas películas que cuando uno se pone a verlas, yo no sé cómo ellos soportan 2 minutos de verlas, pero cuando uno se pone a verlas, lo que ve es pura destrucción, puro Transformer, toda esta serie de símbolos, entre comillas, construidos de tal manera y articulados de tal manera que la gente cree que lo que en esa película o en ese libro o en ese mensaje se dice es verdad. Y hay que luchar, y entonces inmediatamente viene la identificación. Esto es una consecuencia de lo que nos dice el Apocalipsis. Y también pues siempre ha existido la ciencia ficción, es verdad. Incluso cualquier novela, aún histórica, tiene mucho de ciencia ficción porque ahí entra la imaginación del autor. Pero una cosa es la ciencia ficción basada en la realidad y que nos ayuda a deleitar y a recrearnos en esa realidad, y otra cosa es la ciencia ficción que se inventa y que a la vez crea como especie de credos que se siguen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, a pesar de que no es una novela, dijéramos, armagedónica, pero el Código Da Vinci, por ejemplo, cuando uno termina de leerlo, uno cree que todo lo que ahí se dijo es verdad. Y sin embargo, la última frase de esa novela, de Don Brown, dice: quiero indicar que todo lo que yo he escrito aquí es pura ficción, basándose en hechos reales, ciertamente, pero el que no lee la última frase está convencido que en aquel famoso fresco de Leonardo da Vinci está el código que mueve toda la novela. Ciertamente que es una expresión magistral de la ciencia ficción. No soy un especialista en literatura para juzgar sus bondades o sus, dijéramos, problemas desde el punto de vista literario, pero lo pongo como un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede en un momento dado construir a partir de hechos concretos una realidad que después no tiene nada que ver con el perdón de la repetición, la realidad. Por otra parte, nosotros estamos en un mundo, no solamente ahora, sino siempre hemos estado viviendo en un mundo donde se identifica el fin del mundo con desastres. Fin del mundo. Se acabó el mundo.
Y religiosamente, no solamente desde el punto de vista bíblico, sino de otras expresiones también de literatura religiosa, el fin del mundo no significa acabarse el mundo, sino transformarse el mundo en plenitud. Pero entonces, cuando surgen dificultades o cuando hay temores o cuando hay amenazas, inmediatamente pues pensamos en identificar con desastres. Este es el fin del mundo. Y aquí es donde yo quisiera como que unir la preocupación de todos nosotros frente a un hecho que nos está golpeando, que es todo lo del COVID. Amén de la crisis que vive nuestro país, amén de la crisis que vive el mundo. Ayer, por esas cosas de la vida, preparando un poco esto, me llegó un reportaje sobre el ébola, que en África se ha considerado como una pandemia o una epidemia o una enfermedad que tiene que ver con el fin del mundo, se está acabando el mundo. Y entonces todo esto que manejamos muchas veces de la crisis climática, lo vemos es que ya se va a acabar, es que estamos en las puertas del fin del mundo. Lo curioso es que estamos a las puertas del fin del mundo y no nos preparamos, sino que continuamos más bien, muchos continúan en el desastre de esta manipulación de un hecho como es, sí, ciertamente el fin del mundo, que será cuando Dios quiera, pero en la forma que Dios quiera y no en la forma que nosotros nos imaginamos. De esto, si uno lee atentamente el libro del Apocalipsis, de esto precisamente es lo que podemos deducir un gran mensaje de esperanza y de seguridad cuando uno lee el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra de Dios, se enmarca en lo que llamamos la literatura bíblica. Es cierto que la literatura bíblica tiene dos momentos o dos realidades que se interrelacionan. El mensaje de la palabra de Dios, que es revelación, que para nosotros los creyentes es palabra de vida, pero una palabra divina escrita en términos humanos, con todo aquello que los creyentes conocemos como la inspiración. La inspiración no es que el Espíritu Santo haya agarrado la mano de cada autor o de cada grupo de autores de la Biblia, sino que inspira, mueve los corazones para que lo que va a transmitir sea verdaderamente palabra de Dios. Y dentro del ámbito bíblico nosotros tenemos 4 tipos de expresiones literarias. La parte histórica, la literatura histórica, que se encuentra sobre todo en los libros históricos del Antiguo Testamento, los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, no significa de que no haya datos o trozos de tipo histórico, por ejemplo, en los libros proféticos o en los libros poéticos de la sabiduría o incluso en las cartas de San Pablo. No, pero hay una tendencia, hay una gran parte de libros que se llaman literatura histórica, pero repito, sabiendo que lo histórico también invade transversal y diacrónicamente la Biblia. Existe también la literatura profética, que es la literatura que encontramos en los libros de los profetas, pero también que encontramos en algunos libros históricos que nos hacen referencia a los primeros profetas que no escribieron, pero sí transmitieron su mensaje y que fue captado a través, por ejemplo, del libro de Samuel, el libro de los jueces, el libro de los reyes, etcétera, ¿no? Y indico que profetismo, al menos en el contexto bíblico, no significa adivinar el futuro, sino anunciar la plenitud del futuro. Creo que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque el profeta no anuncia, no adivina el futuro, sino anuncia la plenitud de la realización del designio de Dios en el futuro, pero sin manipular, dijéramos, la historia.
Luego tenemos la literatura sapiencial, que también se encuentra transversalmente en otros libros, incluso del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es el Sermón de la Montaña, pues tiene muchos elementos de corte sapiencial. Y en el libro del Apocalipsis también hay elementos de orden sapiencial. ¿Qué significa lo sapiencial o la literatura sapiencial dentro de la Biblia? Pues es el conjunto de libros, de escritos o de propuestas que están en alguno de los capítulos de los otros libros de la Biblia, que iluminan los principales rasgos del ser humano, de la persona humana, y que enfrenta los grandes temas del ser humano, de la vida, la muerte, el mal, el bien, la salud, la enfermedad. El caso, por ejemplo, del libro de Job, que es cómo enfrentar desde el punto de vista de la fe la enfermedad, con paciencia ciertamente, pero con una gran confianza en Dios. O el libro del Cantar de los Cantares, que en el buen sentido de la palabra, por Dios, es un libro de carácter erótico. No significa esto negativo, sino que canta el amor del eros, canta el eros de un hombre y una mujer que van a contraer nupcias y que encuentra la bendición de Dios. No es un libro pornográfico, no, en ningún momento. No es un libro que desvirtúa, sino sencillamente, como lo dirá el Papa Benedicto XVI en su primera carta encíclica, transforma la fuerza del eros en fuerza de auténtico amor. Y esto es un libro de la sabiduría. Y luego existe la literatura apocalíptica, que también se encuentra en el Antiguo Testamento, algunos de los profetas, por ejemplo Daniel, o en algunas expresiones simbólicas del Antiguo Testamento, cuando habla un poco de cómo va a ser el fin del mundo, entre comillas, con la llegada del Hijo del Hombre, no como una destrucción, sino como una transformación hacia el futuro definitivo. Y luego lo vamos a encontrar también rasgos apocalípticos, sobre todo en el Evangelio de Mateo, de Lucas, y en algunas indicaciones de algunas de las cartas de San Pablo, pero de manera especial en el libro del Apocalipsis, que vamos a recordar dentro de un momento algunas de esas ideas. A la vez es un estilo, no es solamente un tipo de literatura, sino un estilo. Inmediatamente uno, cuando habla Mateo o habla alguno de los escritores sagrados sobre el Señor que vendrá, y vendrá sobre una nube, vendrá sobre dominando el rayo, el relámpago, etcétera, sabe que está haciendo se está valiendo de un lenguaje típico para hablar de algo muy particular, que es la revelación del fin del mundo, que en cierto modo está anunciada cuando Dios Padre le dice a Adán y Eva, en el relato ciertamente mítico pero real del encuentro cuando ellos pecan, dice: pero no te preocupes, que yo voy a mandar a algún Salvador, y ese Salvador vendrá. Y ya el hecho de venir es algo maravilloso, y sobre esto va a hablar el Antiguo Testamento, porque es el anuncio del Mesías que vendrá, y el Mesías no será cualquiera. ¿Qué hacen muchos de los literatos, tanto del ámbito bíblico como extrabíblico? Es dar unas características muy humanas del Mesías, que luego se confrontan con la realidad de la encarnación, y entonces empiezan a descubrir que no es un simple enviado, no es alguien que viene a liberarnos de los romanos, sino que es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque es capaz de transformar el agua en vino, de transformar 2 peces y 5 panes en alimento para una multitud, o liberar a un poseído por el demonio.
o sencillamente dar la vida a un muerto, y que luego con la resurrección pues cambia todo. Bien, hecha esta sucinta introducción, ¿qué es el Apocalipsis? La palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Si uno le hiciera una pregunta a cualquier persona en la calle, yo lo he hecho así muchas veces, oye, ¿qué es el Apocalipsis? Oh, el Apocalipsis es el fin del mundo. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es algo terrible. O como decía este familiar mío, ¿qué es el Apocalipsis? Oh, un libro muy feo que yo prefiero no leerlo porque no lo entiendo. Una cosa que no lo entienda, otra cosa que sea feo. Pero bien, la palabra Apocalipsis significa revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Y llama la atención de que el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento y por tanto de la Biblia, se llame así la revelación. Porque todos los libros anteriores también contienen la revelación, pero este se llama revelación. ¿Y qué revela? Revela el designio de Dios. ¿Y cuál es el designio de Dios? La salvación. Y desde esa perspectiva, entonces, el libro del Apocalipsis, como los otros libros de la Sagrada Escritura, nos van a permitir descubrir lo que Dios nos enseña, descubrir lo que Dios nos sigue diciendo en cada acontecimiento. Y ya visto ya desde una perspectiva bien interesante, como lo vamos a mencionar ahora. ¿Cuál es esa perspectiva? En el Antiguo Testamento se anunciaba la llegada de un Mesías, un Mesías salvador, con características que ellos le iban dando, ciertamente. Mesías. ¿Mesías qué significa? Viene del hebreo Meshiach, que significa ungido. ¿Y ungir qué significa? Porque también eso a veces podemos caer un poquito en el desconocimiento. Ser ungido no es solo recibir una unción, valga la redundancia, de aceite. No, porque hay unciones que ni siquiera tienen el aceite, sino la unción significa consagración para una misión. Entonces el Mesías anunciado tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Salvar a la humanidad. Hacer que aquello que se había roto, la imagen y semejanza de Dios, se vuelva a reconstruir. Esa es la síntesis, pudiéramos hablar así, del mensaje del Antiguo Testamento. Dios, que frente a la desobediencia del ser humano, que ha roto la imagen y semejanza con él, le dice, yo no voy a perder lo que he hecho con gran esfuerzo, lo que he hecho con gran amor y lo que he hecho para que sea mi imagen y semejanza. Y por eso pasará el tiempo, y en la plenitud de los tiempos, que es cuando llega Jesús, ¿no? Y se inaugura la plenitud de los tiempos, se va a realizar la salvación. Y esa plenitud de los tiempos va a alcanzar una mayor plenificación con el hecho de la muerte y resurrección del Señor, porque es la demostración no solamente del poder grande de Dios, sino del cumplimiento de su voluntad de salvación a la humanidad. Y esto es clave tenerlo en cuenta. Permítame una breve explicación de dos términos que muchas veces podemos confundir. ¿Qué significa imagen y semejanza? Cuando yo era niño, no voy a decir cuándo fue, porque van a pensar que soy más viejo de lo que aparece hoy en la prensa, pero cuando yo era niño, yo recuerdo que mi abuela y mi catequista y el sacerdote incluso donde yo estudiaba decía, somos imagen y semejanza de Dios porque pensamos y porque tenemos libertad, y ciertamente que es así. Pero desde el punto de vista bíblico, imagen y semejanza, sin descartar esto, es otra cosa. Otra cosa importante que no está en contra del pensar ni del tener libertad es semejanza, es porque uno tiene la capacidad, Dios ha creado al hombre, como lo dice en el Salmo 8,
lo ha creado casi como Dios, un pelín, como decimos aquí en Venezuela, y es Dios. La mayoría de los salmos traduce, lo hiciste como si fuera un ángel. Pero el texto hebreo como tal del Salmo 8 es, casi lo hiciste un poquito más, un empujoncito más, y lo haces igual a ti. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, por su pensamiento y por su libertad, ciertamente reales, tienen la capacidad del encuentro, de comunión, del diálogo con Dios. Y eso es lo que se rompe con el pecado. Y se sigue rompiendo con el pecado del mundo, que aunque ha sido vencido, todavía permanece, porque ese va a ser el drama después de la ascensión del Señor. Un Señor que ha liberado a la humanidad, ha dado la salvación a la humanidad, pero la humanidad todavía está en proceso de asumir la nueva creación. E imagen, la palabra imagen, generalmente nosotros la entendemos como reflejo de, y es ciertamente, ícono. El ser humano, el hombre y la mujer son ícono de Dios, son imagen de Dios. Y porque son imagen de Dios se parecen a Él. Pero resulta que Adán y Eva, de acuerdo al relato bíblico, pues ensuciaron, rompieron, malpusieron esa imagen. Y Dios le dijo: no se preocupe, que en el tiempo, en el momento en que se dé la plenitud de los tiempos, llegará el Mesías que cumplirá la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es salvar a la humanidad. Entre paréntesis, un texto bien interesante para hablar de la salvación es el relato de la creación, porque ¿qué existía antes de la creación? El tohu vabohu, que dice el texto bíblico, que es el caos informe. O sea, eso da una definición bien curiosa, porque es un caos y es informe, es la nada. ¿Y qué es lo primero que crea Dios? Dios lo primero que crea es la luz, y la luz fue hecha. Y 4 o 5 días después crea el sol, la luna, las estrellas, porque es otro tipo de luz. La luz significa la salvación. Es decir, Dios crea el mundo y crea al ser humano para que vivan en la luz. Y el pecado no es otra cosa sino la ruptura, la opción por la oscuridad, de lo cual van a tratar los profetas y San Pablo de una manera particular. Bien, volviendo a nuestro tema del Apocalipsis. Revelación. ¿Revelación de qué? Porque ya ha sido revelada la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Ya ha sido revelada la acción de Jesús a través de los evangelios, a través de las cartas de San Pablo, etcétera, a través del mensaje de la iglesia, la celebración litúrgica de la iglesia. Y resulta que entonces lo que va a revelar el Apocalipsis es el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Dios crea al hombre, la mujer, rompen, hace una promesa, esa promesa se cumple, viene el Salvador, realiza la reconstrucción de la imagen y semejanza de Dios, dando un paso importante, que es bien curioso, porque va a hacer la oposición a la tentación del diablo, de Satanás, de la serpiente, a Adán y Eva. Es decir, Jesús no solamente restaura la imagen y semejanza, sino que dice, capítulo 1, versículo 12 de San Juan, les da la capacidad de ser hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Lo dirá también San Pedro en la primera carta que escribe a la Iglesia Universal: participar de la naturaleza divina. Y eso es sencillamente la salvación. Pero, dice Jesús, hay que anunciárselo a todos los pueblos. Hay que ir al encuentro de todas las culturas para que todos puedan
conocerlo y convertirse en discípulos, es decir, participar de la salvación. Entre paréntesis, el término revelación también aparece como una especie de leitmotiv y sobre todo de hilo conductor de todos los escritos de San Juan, que son el Evangelio y las 3 cartas. Mientras los 3 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, sin romper la revelación y la inspiración, tienen un poco una metodología más de tipo histórico para dar a conocer la vida, las obras, los dichos del Señor. San Juan, todo lo que hace o todo lo que escribe es para ratificar que lo que han dicho los evangelistas y todos los que han anunciado a Jesús se vea como una revelación. ¿Y qué significa revelación? Dar a conocer Dios, darse a conocer Dios mismo desde Dios mismo, que es el misterio de la encarnación. Entonces, es propio de la literatura joánica y por eso no nos debe llamar o cuestionar por qué este libro, en vez de llamarse La historia del fin del mundo, se llama La Revelación, porque es la revelación del hecho fundamental que culmina la historia de la humanidad, es decir, el final de los tiempos. Fíjense, interesante, Dios crea el tiempo se desgasta con el pecado, llega Jesús, estamos en la plenitud de los tiempos, pero con el Apocalipsis, como lo dirá los últimos capítulos del Apocalipsis, será entonces el tiempo de la eternidad. Hay todo un camino y sencillamente todo un cumplimiento de plenitud o de planificación. Por eso es importante, como lo decía hace un momento, pensar en lo que no es el Apocalipsis, porque lo primero que el Apocalipsis es una cosa de destrucción, una cosa fea. Incluso hay películas que se llaman Apocalipsis ahora, sobre la guerra del Vietnam, etcétera. Hay otro que habla de la dimensión apocalíptica de no sé qué cosa, y cuando uno ve, yo generalmente veo poca televisión, pero los domingos que uno trata de buscar a ver si hay algunas películas, a lo mejor estoy hablando un poco de mi época, uno anda buscando una película, qué sé yo, de muñequitos o de lo que sea para dormir bien el domingo, porque el lunes hay que enfrentarse problemas. Pero ustedes no se han dado cuenta que los domingos lo único que presentan son películas de guerra, de violencia, de destrucción, de Transformers, de no sé cuánto, de esto que aquello, ¿no? Y lo peor del caso es que hay mucha gente que se las cree y las busca. Pero el Apocalipsis no es eso. El Apocalipsis no es destrucción, es revelación de la plenitud. De la plenitud. Por eso cuando, como decía al principio, muchas veces uno escucha y lo lee en algunos periódicos, es que el COVID es un invento de científicos y que es una expresión de que ya estamos cerca del fin del mundo. No, en la historia de la humanidad ha habido cosas muy graves y sin embargo, siempre que se supera, uno ve, o siempre que se está enfrentando, uno ve que hay gente que está buscando siempre el bien y por tanto superación. Desde el punto de vista bíblico, entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Revelación de que estamos encaminados, los que ya no están con nosotros, están anticipadamente esperando que nosotros lleguemos a la plenitud. Y en esa visión de camino hacia la plenitud tenemos la ilusión de que un día, porque lo anunció Él, el Señor Jesús va a venir al final de los tiempos para juzgar, hacer el gran juicio final, y unos irán para la quinta paila del infierno y otros esperamos llegar por lo menos al zaguán del cielo, ¿no? Una vez hacía una pregunta a alguien, dice, ¿tú qué prefieres? ¿Casi condenarte o casi salvarte? Todo el mundo dice casi salvarme, dice, entonces te quedaste fuera. En cambio, el que dice casi me condené está por lo menos en el zaguán del cielo, para decirlo en términos beisboleros, safe cuando llegó a primera base.
¿Qué es entonces el Apocalipsis? Y esto a ustedes médicos, me atrevo a decirlo con humildad, con temor y temblor, les puede servir cuando traten no solamente el tema del COVID, porque también es el tema de tantas enfermedades difíciles, por ejemplo el cáncer, o de otro tipo de enfermedades que angustian a la gente. Y dice, miren, esto es una prueba. Y es una prueba porque nosotros estamos en el camino de la superación. Hace algunos años atrás yo sufrí una hepatitis muy fuerte mezclada con otro, e incluso fui desahuciado por un no mal manejo, porque no hubo mal manejo, sino porque no sabían de dónde venía la segunda infección. Bueno, yo me agarré de Dios y el médico mío, que es en aquel momento muy creyente, me decía, mire, monseñor, estamos pasando una tormenta de perfección. A mí me llamó mucho la atención eso, porque en el fondo es lo que nos recomienda la palabra de Dios frente al pecado, frente a la situación difícil. Veamos la perfección. Ninguno de nosotros es perfecto, pero todos estamos llamados a la perfección. Sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero no decimos que somos perfectos. El problema lo tenemos nosotros cuando nos convertimos en perfeccionistas. Pues bien, entonces el libro del Apocalipsis es una lectura pascual. ¿Pascual qué significa? De un Dios que se hizo hombre, que murió y que resucitó. Y que muriendo y resucitando creó, valga la redundancia, la nueva creación. El concepto de hombre nuevo, de nuevo, mujer nueva, de lo nuevo, de lo salvado. Entre paréntesis, el concepto de hombre nuevo, que muchos piensan que fue inventado por el Che Guevara o por el marxismo, es anterior incluso a la literatura del Nuevo Testamento, porque los primeros que utilizaron esa expresión de hombre nuevo, y va en esta perspectiva de hombre que está, cuando dice hombre, pues persona, hombre y mujer. El hombre nuevo es aquella persona que ha alcanzado la plena comunión con Dios. Es de los escritos rabínicos que ya empezaban a darse por lo menos 1 o 2 siglos antes del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Que cuando por ahí nos digan que eso es marxismo, díganle no. La ignorancia es atrevida y arrogante. Es lectura pascual, es decir, es una lectura hecha desde la plenitud de los tiempos, hablándonos de que esa plenitud va increciendo con la victoria definitiva del Cordero de Dios. ¿Qué es lo que complica muchas veces la lectura del Apocalipsis? Voy a dar algunas características, porque dentro de esas características está lo que nos asusta o lo que complica no solamente del libro, sino de toda literatura apocalíptica. Pero a la vez puede ser también que hay ciertos elementos en los cuales tenemos que situarnos en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No podemos leer la historia del Antiguo Testamento ni interpretar los libros aún desde el punto de vista literario con los criterios de hoy, cuando fueron escritos con criterios de ayer. Lo que más complica el conocimiento y la interpretación del libro del Apocalipsis es su lenguaje simbólico, que utiliza muchos símbolos. El dragón, la prostituta, los 4 jinetes del Apocalipsis, los colores, los números. Entonces, ¿para qué enredarme la vida? Prefiero quedarme con la tercera carta de San Juan o en la carta de Filemón, que lo que tiene son 15 versículos, y así no me complico la vida. No, empecemos a conocer los símbolos, y para eso incluso en cada Biblia hay siempre notas al margen, o si no, pues uno busca la ayuda de alguien especializado. Cuidado a veces con las ayudas de Google, porque a veces puede conseguir uno cosas muy buenas, pero también interpretaciones
acomodaticias de la Biblia y me imagino que también de otros campos, ¿no? Es un lenguaje eminentemente simbólico. El símbolo es una traspolación siempre de la realidad. Algo que tiene un fundamento en la realidad, que me expresa otra realidad mucho más grande a la cual con la cual yo sintonizo o que me inspira o que me mueve. No es lo mismo un signo que un símbolo, ¿no? Un signo no dice más allá de lo que está escrito, mientras que el símbolo lo mueve a uno, Si yo voy por la calle y veo a cualquiera de ustedes que me salude, le hago así, ¿no? Es un signo ciertamente porque es sensible, pero es un signo que simboliza algo. Estoy diciendo adiós, hola, ¿cómo estás? Me fijé que estabas por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede pues con los libros bíblicos y particularmente con el libro del Apocalipsis. Vamos a mencionar algunos símbolos ahora seguidamente. Es un libro escrito en un ámbito litúrgico. Lo litúrgico no significa solo celebración de la Eucaristía o de algún sacramento. Lo litúrgico es la conmemoración de la fe que yo convierto en fiesta o que convierto, valga la redundancia, en conmemoración, hago memoria de algo importante. Ciertamente que la liturgia tiene sus expresiones, vamos a llamarlo así, en el buen sentido de la palabra, extremas, verdaderas, como la liturgia de los sacramentos, la oración, etc. Pero cuando se habla de ámbito litúrgico significa es que no es un simple conocimiento, sino algo que me permite entonces celebrar lo que me está diciendo el texto bíblico. En este caso, como la carta a los Hebreos, celebramos el sacerdocio único de Jesús. ¿Cuál es el ámbito litúrgico del libro del Apocalipsis? La celebración de la vida, no de la muerte, del triunfo, no de la destrucción, de la plenitud, no de el fin del mundo. Y entonces lo celebro. Obviamente que cuando digo que lo celebro es porque orienta mi vida para alabar a Dios, para darle gracias a Dios, para rendirle culto a Dios. Luego también es una literatura o la característica del libro del Apocalipsis es una interpretación desde la presencia, desde la presente comunidad que le escribió. San Juan cuando escribe motivado también un poco por una serie de situaciones que los angustian, las persecuciones, la destrucción de muchas cosas del cristianismo, sobre todo la persecución. Y entonces a eso se le daba la connotación un poquito del cumplimiento de lo que había dicho el Señor: felices ustedes cuando los persigan, porque van a alcanzar la plenitud del reino. Entonces, frente a situaciones difíciles de persecución, de desastre, de torturas, de incomprensión, de herejías, incluso de apostasías, la comunidad recibe de parte de Juan o del autor sagrado, a través del autor sagrado, la fuerza del Espíritu Santo para indicar: no importa que haya problemas, no importa que haya persecuciones, porque lo que me interesa es lo que hay detrás de esa tormenta. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa tormenta? La plenitud, la salvación. Y por eso vamos a ver que uno de los símbolos terribles que se expresa en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, es el ansia que tuvo la serpiente para quitar a Adán y Eva de la comunión y romper la imagen y semejanza. Es el ansia que tiene ahora el demonio, que se expresa en el símbolo del dragón con 10 cabezas y sus diademas. El dragón que lo que quiere es arrebatarle al Cordero victorioso sus seguidores, pero que va a encontrarse con que al final de los tiempos el dragón se irá a su lugar y los demás participarán
en el banquete final del reino de las bodas del Cordero, cantado en forma de himno a lo largo del Apocalipsis. Y por eso quien escribe el Apocalipsis lo escribe ciertamente tratando de darle una respuesta a una situación concreta, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. ¿Cuál es el principio para interpretar y leer este libro? Hay un solo principio, al cual se unen después otra serie de vamos a llamarlo así, coprincipios, pero que se derivan de él. Si uno lee el Apocalipsis o la Biblia, pero de manera especial el Apocalipsis, como un libro de literatura, va a encontrar cosas maravillosas, símbolos, y puede ver cómo hay si uno lo hace con el análisis estructural, pues va a ver cómo hay toda una serie de esquemas, subesquemas, etcétera. O si uno lo ve desde el punto de vista de la simbología, va a descubrir, oye, los símbolos, qué bien, cómo supo el autor sagrado conjugar toda esta cosa. Pero se queda allí, punto. Una novela bonita, y a lo mejor una novela que no me dice más allá, como cualquier novela de literatura. Por eso solamente se puede entender el Apocalipsis, y si no se entiende, por lo menos no se rechaza, o se trata de introducirse más y más en el Apocalipsis con el mismo principio con el que hay que leer la Sagrada Escritura, con la fe. Ahora, la fe no es un simple acto intelectual, ciertamente que tiene esa dimensión intelectual, porque la tenemos que desarrollar. La fe es intelecto, ciertamente, pero también voluntad. Y la unión del intelecto y la voluntad de la fe se llama testimonio. Es decir, yo hago que mi fe conduzca mi vida, y entonces yo me nutro y trato de descubrir desde mi vida de fe, desde mis principios de fe, lo que Dios me quiere decir. Una interpretación que también no se hace solo. Yo puedo leer la Biblia yo solo. Cada uno de ustedes la puede leer solo. Pero la interpretación no es una interpretación individualista, sino que tiene que ser una interpretación como iglesia. Y cuando digo como iglesia, no solo pensando en el magisterio, que tiene el carisma particular para interpretar o decir, mira, esta opinión no es cierta, o vamos a seguir profundizando, sino también lo que nos dice la gente, lo que nos dice la comunidad, lo que decimos. Y ahí entonces, por ejemplo, la importancia de una buena homilía, de una buena predicación, de una buena catequesis. Pero leemos el libro del Apocalipsis desde la fe, con la fe y por la fe, pero también desde nuestro sentido de pertenencia a la iglesia. Y si nosotros leemos el Apocalipsis desde el punto de vista de la iglesia, no vamos a irnos entonces al extremo que tienen algunos, ¿no? Que este es el libro de la destrucción. No, este no es el libro de la destrucción, es el libro del triunfo definitivo del Cordero de Dios. Que hable de destrucción, sí, y va a hablar de una destrucción particular. ¿Cuál es la destrucción particular? El Cordero vencerá definitivamente al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, al dragón con 10 cabezas, es decir, al demonio. Pero nos está diciendo, cuidado, ustedes todavía no han llegado a la plenitud de los tiempos. Ustedes están en el camino. A lo mejor no van a tener la experiencia que tendrán otros, sino anticipadamente con su paso a la eternidad. Pero hay que vivir como si estuviéramos nosotros alcanzando siempre la plenitud, que es lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Es decir, ustedes están asociados al Cordero victorioso. Una pequeña palabrita antes de pasar a la última parte. Sobre los símbolos, existen muchos símbolos numéricos. Si ustedes leen el Apocalipsis con calma, van a encontrar que se repiten algunos números. Número 4
los 4 jinetes del Apocalipsis. El número 4, el número 10, el número 7 son números que hablan de expresiones de la integridad o de la plenitud o de la obra de Dios. 7 días. En 7 días creó Dios el mundo, al hombre. No significa que fueron 7 días exactos, sino 7 momentos. De eso habría que hacer una charla a lo mejor posteriormente sobre el significado del Génesis y sobre todo de la creación. 4 son los lados del rectángulo, que habla también de perfección. Los colores, hay colores que son muy simbólicos, sin ninguna connotación política, por favor, pero el color blanco es el color de la resurrección, de la salvación. Por eso el jinete triunfador de los 4 jinetes del Apocalipsis es el que se viste de blanco, porque el Cordero se viste de blanco. Y hay una cosa que podría ser hasta una contradicción: los vencedores que entran en el cielo de manera definitiva, sobre todo si han sido perseguidos, han sido asesinados en las persecuciones, son aquellos que han lavado sus vestiduras, es decir, sus propias vidas, en la sangre del Cordero. Y si uno lava, ustedes que son médicos lo saben mejor que yo, si uno lava una pieza de tela en un poco de sangre, saldrá rojo, y sin embargo salen blancos, porque la sangre del Cordero, que es la sangre derramada y ofrecida, es la que da la salvación, la liberación, la libertad, la plenitud. Y entonces el color blanco es sencillamente el color de la resurrección. Hay otros, por ejemplo, las copas tienen que ver un poco con la comensalidad. ¿Y la comensalidad qué significa? Que vivimos en sociedad y que compartimos. Los cuernos del dragón, en la mitología antigua, el cuerno era símbolo de poder. Entonces el demonio tenía su poder reflejado en los cuernos, como capacidad de fuerza para embestir, para todas estas cosas. La fuerza del Cordero está en otra, no está ni en su cabeza, ni está en alguna parte de su cuerpo, sino en todo su cuerpo, que es inmolado, que es entregado a Dios Padre para la salvación de los demás. ¿Cuál es el centro motor del Apocalipsis? Fíjense, para leerlo es la fe y leerlo como miembros de la iglesia. El Apocalipsis tiene como centro motor no el acontecimiento del pasado, no el acontecimiento del futuro, no la destrucción. Fíjense bien lo que voy a decir porque es importante, ¿no? No, fíjense que no es la destrucción, no es el Armagedón, no son los 4 jinetes del Apocalipsis, no es la espada que cercena, no es la prostituta que se quiere enamorar o quiere conducir a todos hacia su perdición, que es la Babilonia, etc. No. El centro motor con el cual se enfrentan las fuerzas del mal, pero con lo cual también se dirigen las fuerzas del bien, con la cual tiene que hacer opción la humanidad: o escoges al dragón o escoges al Cordero. Es la persona de Jesucristo. Y generalmente cuando nosotros hablamos del Apocalipsis o escuchamos hablar del Apocalipsis, ¿verdad?, no se menciona nunca a Cristo. No sé si a ustedes les ha llamado la atención eso. O sea, una cosa es cuando uno estudia algún libro ya serio, pero cuando uno en las conversaciones o en el Apocalipsis, en las películas estas, no se menciona la fuerza verdadera del Apocalipsis, de la revelación, que es Jesús. Fíjense que al principio del Apocalipsis se habla de que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es decir, es todo. Es el resucitado vencedor, porque es el que cumplió la voluntad de Dios Padre y la mantiene de tal manera de que es, como lo decía Teilhard de Chardin, y lo repite en cierto modo la Gaudium et Spes, es el imán, la omega, que atrae hacia sí históricamente la humanidad.
es el Cordero Pascual inmolado. No es el dragón que tiene unos cuernos de fuerza, ¿no? O una cola como la del cocodrilo, de la del caimán que destruye. No, es toda la persona, y la persona que salva, y que salva salvando, valga la redundancia. No, eso no es un juego de palabras. Él salva, pero salva salvando, es decir, realizando la salvación. Eso es como cuando ustedes, sobre todo los cirujanos que están interviniendo, hacen una operación operando. Puede ser que se valgan de recursos tecnológicos, pero ustedes no llenan allí una fórmula, no sé cuánto, mire la edad fulano de tal, no sé cuánto, esto que aquello, y le dan un botón y se van. No, están allí viendo, porque el que opera lo hace operando, el que salva lo hace salvando, es decir, transmitiendo. No es algo que no tiene efecto, sino que tiene el gran efecto de la salvación, que en San Pablo se llamará la nueva creación, que en el término bíblico litúrgico se llamará la plenitud o la perfección. Ese Cordero de Dios tiene, como ya lo indicamos, un adversario, y hay que tenerlo siempre en cuenta, porque no es una comiquita, no es una historia de Walt Disney, de las viejas historias de Walt Disney. No, es un drama. Hay uno que quiere llevar a la perdición a la humanidad y otro que lo quiere llevar a la plenitud. El demonio, el opositor a Jesús, quiere quitarle el fruto de su sangre, porque es la sangre de Cristo la que libera, la que da la salvación, desde el punto de vista, dijéramos, litúrgico bíblico, ¿no? Y ese adversario está representado en la figura del dragón, en la figura de la prostituta, y es lo que generalmente nosotros conocemos como el anticristo. San Juan va a hablar del anticristo. Ojo, el anticristo, porque a veces uno consigue por allí interpretaciones, ¿no? Menciono, porque las he leído, las he escuchado, que si Hitler era el anticristo, ¿no? Que tenía expresiones satánicas, probablemente, no voy a entrar en ese detalle. Pero el anticristo, ¿quién es? El que se opone a Cristo. ¿Y quién es el que se opone a Cristo? El que le quiere quitar el fruto de su obra de salvación a Cristo. Ese es el anticristo. Que el anticristo se valga de personas, de instituciones, de acciones, como lo expresa el libro del Apocalipsis, eso es otra cosa. Pero el anticristo, nosotros no podemos decir que es fulano de tal. A veces nos provoca decir fulano de tal es el anticristo. Pero no, el anticristo es, desde el punto de vista de San Juan, aquel que se opone a Cristo. El otro grupo de personas que hay que tener en cuenta y del cual se menciona en el Apocalipsis es el de los seguidores, los discípulos. Y curiosamente, sobre todo en los últimos capítulos del Apocalipsis, en los 2 o 3 últimos capítulos del Apocalipsis, ya no habla de discípulos, sino de victoriosos, vencedores, los seguidores vencedores del Apocalipsis. Son los que han hecho la opción, pero es el objetivo número 1 del anticristo. Los quieren atraer, los quieren seducir para demostrar que el anticristo sí puede contra Cristo. Pero se dará al final la victoria del Señor Jesús. Y hay 2 cosas, ya para ir terminando y sacar una rápida conclusión de todo esto. Los discípulos, los victoriosos, los vencedores, los seguidores del Cordero, viven en la iglesia, y la iglesia se manifiesta en la localidad. Desde lo local se va a lo universal. Católico significa no solamente universal por extensión, sino también por plenitud de opción y de vida.
Entonces encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 unos textos muy bonitos que se llaman las cartas del Apocalipsis, que son cartas dirigidas simbólicamente a 7 iglesias, simbólicamente representante o representando a toda la iglesia universal, donde se le dice, mira, ustedes tienen estas cosas buenas, pero cuidado, porque Satanás está ahí en las puertas de la casa, o cuidado porque ustedes son un poco tibios, o cuidado porque, pero si ustedes actúan con el principio sapiencial, que es el que tenga oídos que oiga, es decir, el que esté en capacidad de interpretar la palabra de Dios, que la interprete, van a alcanzar, van a tener el nombre nuevo, van a tener la piedra blanca nueva, van a tener la plenitud, van a alcanzar siempre alguna característica de la salvación. Y el Apocalipsis termina con una expresión muy bonita que solemos repetir, con una expresión, ven Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Es decir, nosotros vamos en camino, pero tú también ven a nuestro encuentro. Así como en el Antiguo Testamento se anunciaba y el pueblo de Israel, a través de los profetas sobre todo, anhelaba la llegada del Mesías, el nuevo pueblo que camina hacia la plenitud, sabiendo que tiene los mismos problemas que tuvieron los israelitas en el camino hacia alcanzar a la llegada de Jesús, saben que van caminando hacia Él, pero le dicen, pero apúrate, vente, no tardes más, no tardes, mira que te necesitamos. Y hay una expresión que está muy unida, dice, Marán Atá, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia, así termina el Apocalipsis. ¿Qué significa Marán Atá? Si uno le hace, ustedes hagan la encuesta, y yo creo que el 99,9% de la gente, incluyendo sacerdotes, obispos y cardenales, no me atrevo a hablar del Papa, pero le van a responder, Maránata significa ven Señor Jesús, y no significa ven Señor Jesús. Maránata es una expresión del arameo, Marán, ata significa tú, Marán, tú eres el verdadero, tú eres, para decirlo en términos venezolanos, tú eres el propio, tú eres el chévere, tú eres el insuperable, tú eres el propio, tú eres el que eres, para decir un poco, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, bueno, tú eres el que eres, y por eso, porque tú eres el que eres, que has prometido, que nos ha dado la salvación, apúrate, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Y termino yo esta intervención sencillamente haciendo una breve reflexión con algo que decíamos al principio, ¿no? No quiero con esto ser rigorista, fundamentalista, ni mucho menos, ni hacer una lectura fundamentalista, sino sencillamente dar una pista, ¿no? Ustedes, sobre todo los médicos, enfermeros, enfermeras, tienen una gran vocación, ya de eso a ustedes no es necesario hablarles, y tienen en este momento, no solamente con el COVID, sino con otras enfermedades u otras situaciones, como la tenemos los sacerdotes, como la tendrá el maestro, como la tendrá el papá, de contagiar esperanza. Ahora, la esperanza no se contagia diciéndole, ten paciencia. La esperanza no se contagia diciendo, aguanta, esto va a pasar. No, la esperanza se contagia contagiándola. Primero, porque uno la tiene. Y segundo, porque cuando una persona va a un médico, aunque sea hacer un chequeo de rutina, va nervioso. No vaya a ser que descubra que entonces tengo esto, tengo aquello. ¿Y qué es lo que hay que transmitirle? No lo armagedónico, sino lo vital dijéramos, de la literatura apocalíptica. Es decir, tú tienes la capacidad de crecer, tú tienes la capacidad de unir, tú tienes la capacidad de ir a la plenitud y a la perfección. Eso aplíquenlo también a la vida social, económica, política, familiar. En un mundo como el que vivimos y en una Venezuela como la que vivimos, es muy difícil, se los digo por experiencia, hablar de esperanza. Pero de la esperanza no se habla, de la esperanza no se pontifica, de la esperanza
se hace transmisión precisamente valiéndose de los grandes instrumentos que tenemos, y para nosotros el gran instrumento es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios que leemos y que ponemos en práctica. Y dentro de la Biblia pues hay un librito que se llama el Apocalipsis. Y yo termino diciéndole, no tengan miedo de leer el Apocalipsis, sino de leerlo con calma. De leerlo incluso con el mismo sentimiento con el que fue escrito, ¿no? Y les garantizo que cada vez que ustedes lean el Apocalipsis y vean cómo todo se va conjugando hasta el final, para hablar de la perfección, de la superación, del triunfo definitivo, van a encontrar no solamente fuerza para ustedes, sino líneas, luces, para ayudar a tantas personas que acuden a ustedes o acuden a nosotros, a veces hasta con desesperación. Termino con una anécdota, y perdonen la anécdota que es muy personal, pero que tiene mucho que ver con esto. Yo había regresado de Roma, estaba trabajando en Los Teques y era secretario de la curia, cargado de otras cosas, y era vicario en una parroquia. El párroco y yo ayudábamos en el movimiento de cursillo, y entonces un fin de semana se fue él a dirigir la parte espiritual del cursillo de cristiandad, y yo me quedé. Y el viernes a las 5 de la tarde había la Santa Misa, pero a las 3:30 se me presentó una fiebre casi de 40, con un dolor en todas partes, y yo decía, ¿voy o no voy? Si no voy a misa, pues tengo excusa. Me siento mal. Si voy a misa, no sé qué va a pasar. Pero bueno, decidí ir allá, y entonces le dije a una catequista, mira, Margot, la conocía yo cuando era seminarista, compañera de trabajo de mi mamá, me dice, Margot, me siento muy mal. Yo voy a celebrar la misa, pero si tú ves alguna cosa, lleva un vasito de agua o llamas a fulano, ahí a la casa parroquial, etc. Bien, yo celebré la misa, no pasó nada, y al terminar se me acerca ella y me dice, Mario, yo sé que estás enfermo porque se te ve en la cara, pero esa señora necesita hablar contigo. Y dice, bueno, señora, ¿en qué le puedo servir? Siéntese aquí. Mire, padre, le voy a contar algo. Yo vengo del médico. Yo tengo 4 hijos, mi esposo, vivimos en tal parte. Y yo fui al médico, y el médico me dijo, no sé qué cosa me dijo, dijo que era una enfermedad muy grave, pero no me dijo nada, sino que era una cosa, un nombre raro. Y yo decidí salir, porque ¿cómo voy a vivir yo con esto? Voy a amargarle. Yo me iba a tirar por el puente Castro, que quedaba cerquita ahí de la parroquia. Pero no sé, vi la iglesia y dice, déjame por lo menos ir a rezarle a Dios. Y cuando ella entró, me vio y me dice, padre, yo lo vi a usted celebrando la misa con una devoción y con una fe tan grande, que dije, yo tengo que hablar con el padre, yo no me voy a tirar por un puente. Si yo no hubiera ido, a lo mejor se tira por el puente, quién sabe, Dios a lo mejor. Pero fíjense, ¿no? El médico le dijo una cosa, después yo llamé a un médico mío allá de Los Teques, mira chico, tengo aquí una señora así, así, asado. El médico le dijo, no hombre, vale, eso no es nada grave, lo que pasa es que es un hombre técnico que asusta. Sí, tiene que tener un no sé cuánto, entonces la mandé, la señora pues se quedó más tranquila. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente no hay que asustarla, aun cuando haya cosas difíciles que decir. ¿Con cuál digo que es difícil? Sí, pero vamos a luchar. Sí, pero mire, no se preocupe, que esto se cura con esto. Y vamos a estar aquí, vamos a involucrar. Eso es contagiar esperanza, contagiando la esperanza. Es decir, desde la propia vida. Ahora, si uno se encierra, bueno, ¿qué me importa a mí esa señora? Ya me pagó, o venía del hospital Victorino Santaella, quién sabe, a lo mejor estaba cansado. Yo no puedo jugar al médico, pero fíjense, ¿no? Cómo Dios se valió de un símbolo, mi cara a lo mejor así toda
apurruñada del dolor de cabeza que tenía, y para ella era que yo estaba haciéndolo con fe. Ciertamente que lo estaba haciendo con fe, ¿no? Dios se vale de los símbolos, Dios se vale de las cosas pequeñas para que nosotros con esperanza contagiemos esperanza. No le tengan miedo de leer el Apocalipsis. Muchas gracias.